¿Es posible realmente enfriar tu computadora con un cubo de hielo? Después de todo, cuando pones hielo sobre un CPU, incluso a temperatura ambiente, el hielo empieza a derretirse al instante. Esto no es un truco de cámara ni un video acelerado. Esta reacción se debe a la increíblemente alta conductividad térmica del difusor de calor integrado de cobre, lo que significa que cuando el CPU está realmente instalado en una computadora y se calienta aún más, el hielo debería derretirse aún más rápido, ¿verdad? Pues sí, así es. Y si revisas este gráfico de líneas en la parte superior izquierda que mide la temperatura del CPU, el hielo también enfría la computadora. Sin embargo, esto introduce el primero de muchos desafíos que enfrentaremos en el video de hoy: el agua. El agua, como sabrás, es excelente para conducir la electricidad. Bueno, técnicamente son las partículas dentro del agua las que causan esta conductividad, pero para fines de este video simplemente diremos que agua más computadora es una mala combinación. Una forma de evitar esto es hacer que nuestra PC sea hidrofóbica, pero volveremos a esta idea en un momento porque, a corto plazo, una solución mucho más sencilla es simplemente usar una taza. Se prefiere algo de metal, como esta taza medidora, y para usarla solo tenemos que recordar aplicar un poco de pasta térmica debajo para que el IHS pueda transferir el calor adecuadamente. Y bueno, en realidad esta no es una mala manera de enfriar nuestro CPU, considerando todo. Como pueden ver, las temperaturas están disminuyendo visiblemente a costa de, bueno, que nuestro hielo se derrita. Pero al menos esta vez, el agua derretida está contenida en nuestra taza. En este punto, nuestra principal limitante es cuánta cantidad de hielo podemos poner en la taza. Pero incluso si le agregamos, ya sabes, más hielo, eventualmente notaremos que la temperatura del CPU aumentará una vez que la mayor parte del hielo se haya derretido, sin importar cuánto hayamos puesto al principio. Así que para resolver esto, empecé a imaginar una solución para dispensar hielo similar a un dispensador de servilletas que podrías encontrar en Costco. Ya sabes, uno de esos donde puedes sacar el de abajo, y en cuanto lo haces, el siguiente ya está listo para usarse. Ahora, como una manera rápida de hacer un prototipo de esta idea, empecé con un tubo de toallas de papel, lo corté a la mitad y simplemente lo aseguré a nuestro vaso de metal con cinta adhesiva. Lo sé, bastante tecnológico, pero ahora tenía un lugar para echar aún más hielo, con solo los dos cubos en el fondo de cada lado, pudiendo hacer contacto con el metal. Ahora, debido a la superficie más limitada, las temperaturas al principio eran un poco más altas que simplemente echar un par de cubos directamente en el vaso, pero esto se siente un poco más sostenible porque los cubos en espera se mantienen fríos por un poco más de tiempo. Obviamente, el cartón no es el material más ideal para usar con agua debido a, bueno, esto que está pasando, pero este método muestra potencial, así que creo que es momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Ahora, si quieres seguir esto en casa, te recomendaría, antes que nada, no hacerlo con tu computadora principal, por si acaso algo sale terriblemente mal. Bien, ahora que nuestra idea del dispensador con fila de cubos parece que funciona, salí y conseguí un tubo de vinilo mucho más grande para la siguiente versión. Vamos a deshacernos del tubo de cartón. Esta vez quiero contener toda el agua del hielo derretido dentro del mismo tubo. Verán por qué en un momento, pero para lograrlo terminé necesitando usar este compuesto de epoxi para unir el tubo, esperando crear un sello impermeable en el proceso. Ahora sí consideré usar Flex Seal aquí, como lo he hecho antes al impermeabilizar por completo una PC, pero una vez que el epoxi endureció, parecía funcionar bien. Así que ahora podemos continuar y llenar nuestro dispensador de cubos de hielo, que ahora es mucho más grande, con aún más hielo que antes. Y esto terminó funcionando de maravilla. El hielo en la parte superior, al estar aislado del calor de abajo, para empezar, es genial. Y en segundo lugar, la presión adicional de tener tantos cubos de hielo apilados uno sobre otro también ayuda a asegurarse de que el de abajo esté constantemente en contacto con la placa de metal. Sin embargo, a pesar de lo bien que funciona esto, con el tiempo ha surgido un nuevo problema: flotabilidad. Por el lado positivo, nuestro sello impermeable sí es, de hecho, impermeable, pero debido a eso, toda el agua del hielo derretido se queda, bueno, justo dentro del tubo. Pero como el hielo es menos denso que el agua líquida, en algún momento, el hielo en realidad flotará cada vez más alto, alejándose del fondo de metal. Esto es interesante porque, aunque no hace que la temperatura de nuestro CPU suba de inmediato, tener esa capa extra de líquido que el hielo tiene que enfriar para luego enfriar el CPU, resulta en una refrigeración ineficiente. Pero, afortunadamente, creo que tengo una solución. Como el agua sigue siendo el problema aquí, solo necesitamos encontrar una manera de deshacernos del agua una vez que se derrita. Bueno, una vez que el hielo se haya derretido. Entonces, hipotéticamente, si perforáramos un agujero de 1/4 de pulgada en el costado de nuestro tubo de vinilo aquí, y luego, ya sabes, insertáramos un tubo más pequeño de 1/4 de pulgada, bueno, en teoría, la gravedad debería ayudarnos a sacar el exceso de agua, manteniendo nuestro hielo lo más bajo posible en nuestro sistema. Y como funcionó tan bien antes, simplemente voy a usar el mismo compuesto para unir estos dos y, ya sabes, lograr ese sellado impermeable. Y bueno, después de una prueba rápida, esto se ve muy prometedor. Si no estuviera tan seguro de que esto no va a tener fugas, este sería de nuevo el momento perfecto para cubrir toda nuestra tarjeta madre con vaselina o incluso esmalte de uñas para tener una precaución extra contra derrames de agua. Pero ¿sabes qué? Vamos a vivir al límite. Es hora de poner a prueba esta PC enfriada con cubos de hielo.
Honestamente no esperaba que esto funcionara tan bien, pero como puedes ver, incluso después de jugar con los gráficos integrados de este, ya sabes, pobre procesador Intel, las temperaturas se mantuvieron bastante razonables, llegando a un máximo de, ¿qué? 40 grados Celsius después de toda una sesión de juego. Eso es una locura. Pero, ya sabes, ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánto crees que esto realmente va a durar? Después de unos 30 minutos, el hielo ha bajado de, ya sabes, la parte de arriba hasta aquí. Así que, haciendo una extrapolación aproximada, tal vez podamos asumir que esto durará entre 2 horas y media y 5 horas con uso constante. Honestamente, no está nada mal considerando que todo esto, ya sabes, tiene refrigeración pasiva y está bajo una carga considerable, pero vamos a ver qué tan precisa es esa estimación. Así que lo que haré es dejar corriendo este benchmark de GPU Haven y cronometrar para ver cuánto tiempo tarda en derretirse todo el hielo. Pero algo que podemos decir con certeza de inmediato es que nuestra solución para drenar el agua definitivamente está funcionando. Y además, un beneficio adicional es que cada vez que necesitamos un vaso de agua para mantenernos hidratados mientras jugamos, tenemos este vaso que se está rellenando constantemente justo a nuestro lado todo el tiempo. Muy bien, en este punto han pasado alrededor de 3 horas más o menos. Creo que empecé la prueba como a las 4 de la tarde y ahora ya pasaron las 7 y el hielo prácticamente ya se derritió. Lo increíble es que, si revisamos esas 3 horas, la temperatura del CPU nunca subió en absoluto. El hielo pudo mantener una temperatura muy estable prácticamente hasta ahora. Si el agua no se estuviera drenando por este tubito extra, creo que el agua naturalmente se calentaría hasta el punto en que la temperatura aumentaría con el tiempo. Pero como estamos drenando eso y permitiendo que el hielo siga bajando, pues simplemente lo mantiene frío constantemente. Ahora, hay un último problema evidente del que aún no hemos hablado, pero antes de eso, vamos a regresar a nuestra pregunta inicial. ¿Pueden los cubos de hielo realmente enfriar una computadora? Y la respuesta es sí, absolutamente. Y sinceramente, sin demasiados ajustes, puedes evitar bastante fácil los principales inconvenientes de, bueno, usar cubos de hielo para enfriar tu computadora. Todo lo que se necesitó fue literalmente una taza medidora y un par de tubos. Pero la siguiente pregunta principal es, ¿esto es práctico? La respuesta obvia es, bueno, no. Con la existencia de ventiladores y sistemas I/O, esto solo introduce mucho más trabajo de estar rellenando cubos de hielo cada vez que quieres usar tu computadora. Pero de hecho, encuentro algo bastante interesante sobre esa desventaja. Tal vez es solo porque se siente novedoso, pero tener una limitación física para cuánto puedes usar un aparato electrónico es algo interesante, en un mundo donde, al menos en mi vida, cada vez se pasa más tiempo en línea. Las soluciones actuales para usar menos los dispositivos electrónicos son 1. Fuerza de voluntad, que seamos honestos, es muy difícil, o 2. Limitaciones basadas en el uso, como un temporizador de aplicaciones o algo así. Pero ahora, imagina estar limitado por la cantidad de hielo que queda dentro de tu computadora, porque una vez que se derrite, tu PC se sobrecalienta y eventualmente se apaga. De nuevo, no es muy práctico, pero sí creo que está genial. Más aún porque visualmente puedes ver cuánto hielo queda en tu computadora. Es casi como llenar tu auto de gasolina, pero cuando se te acaba, terminas siendo más productivo porque puedes salir al mundo real y, ya sabes, tocar el pasto o algo así. Imagínate decirle a tu amigo, solo puedo jugar por 5 cubos de hielo más y luego tengo que dejarlo, ¿sabes? Está algo cool. Pero bueno, ahora, el último problema con esta configuración que quizá notaste es la orientación. Normalmente, la tarjeta madre de tu computadora no está en posición horizontal. La mayoría de la gente tiene sus tarjetas madre en posición vertical, lo que sin duda haría que esta implementación del enfriador de hielo sea aún más difícil. Si tan solo hubiera algún otro componente que se calentara mucho, que necesitara ser enfriado activamente con un ventilador y que normalmente estuviera en orientación horizontal. Si estás pensando lo mismo que yo, la GPU podría ser un mejor candidato para nuestro enfriador de hielo que el CPU. Después de todo, si abrimos esta tarjeta gráfica, podemos ver que tenemos acceso completo a un procesador aquí, sobre el que puede colocarse nuestra taza medidora. Y sinceramente, hay aún menos restricciones del VRM o cualquier otra cosa que se interponga en nuestro camino, aunque esto lleva a otro problema de orientación, porque las GPU normalmente tienen el procesador orientado hacia abajo. Pero técnicamente, nada nos impide instalar nuestra GPU de manera normal, pero luego simplemente, ya sabes, voltear toda nuestra PC para que el procesador de la GPU quede completamente expuesto mirando hacia arriba. Ahora, dime si crees que deberíamos seguir experimentando con enfriar nuestra GPU con hielo o si simplemente es demasiado ridículo seguir jugando con esto. También dime en los comentarios aquí abajo si usarías un enfriador con hielo en tu computadora en casa. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ti.